Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a seguir viendo las propiedades de los elementos químicos, enfocado en cómo sacar de un elemento químico la cantidad de protón, electrón y neutrón, y además de eso su masa molar, y también cuando intervienen las cargas, que son cuando un elemento químico está donando o está cediendo electrones. En otras palabras, está combinado con otro elemento químico. Es muy importante tener en cuenta lo de la tabla periódica, ya que vamos a poder determinar con esto de aquí las partículas que tiene. Ahora, te doy datos importantes para que tú puedas apreciar. El número de protón es un número que corresponde a 1 por cada elemento. El hidrógeno es 1, el helio es 2, el litio es 3, el berilio es 4 y así sucesivamente. Digamos que en una especie química me dan el número 50. Entonces el número 50 está acá. ¿A quién le pertenece? A estaño. No puede haber otro elemento químico que tenga el número 50 porque ese le pertenece a estaño. Lo que te quiero dar a entender es que el número de protón o el número atómico es único para cada elemento. Todo lo demás de las partículas puede cambiar: los electrones, los neutrones y la masa. ¿Ya? Si te puedes dar cuenta, y aquí te haces la pregunta, ¿por qué la masa siempre está en decimales? Si te puedes apreciar aquí donde está hierro, donde está un poco más grande. Hierro tiene todos estos datos que nosotros tenemos en nuestra tabla. ¿Ya? Aquí me dice que está la masa atómica. Tú te pones a pensar, bueno, ¿por qué la masa es 55,845? ¿Por qué no puede ser un número exacto si los protones, electrones y neutrones son exactos? Porque recuerdan que esta es una estimación. Quiere decir que en la naturaleza nosotros encontramos varios tipos de elementos de hierro con una masa un poco distinta. Entonces el que se toma en cuenta es la media de todos esos elementos. Aunque sea, repito, un isótopo que no se encuentre en mucha abundancia. Pero igual hay que tomar en cuenta al momento de nosotros sacar el número de la masa atómica. Bien. Otro dato importante, vuelvo a repetir, es el número del elemento, que es 26, que es el número atómico. ¿Ya? Eso de ahí es importante tener en cuenta, porque con eso, esas dos cosas, nosotros vamos a poder realizar las demás actividades. Bien, dicho y esto, nos vamos a una práctica de cómo podríamos colocar los elementos y cómo rellenar la tabla. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora, tenemos este cuadro nosotros para poder llenarlos con el elemento, el número de masa, el número de protón y el número de neutrón. Bien, ¿qué más nos da a entender esto de aquí? Ahora, lo que yo te había indicado hace un momento, ¿qué es lo más fácil colocar de todas las partículas que va a cambiar? Ese es el número de protón. Por lo tanto, yo como consejo de manera personal comienzo colocando el número de protón. Bien, ahora, por ejemplo, aquí yo tengo el elemento cloro. Entonces, ¿cuál sería el número de protón para cloro? Para eso me voy a mi tabla periódica y busco el número atómico y me doy cuenta que ese número atómico vendría a ser el número 17. Bien, ahora para el potasio voy a mi tabla periódica y me doy cuenta que el número de potasio es 19. Entonces, por lo pronto ya tenemos el número de protón y con ese indicio puedo contestar los demás. Ahora, analicemos la siguiente especie. Si te preguntas si podemos hacer el número 1 con los datos que tenemos, sí podemos hacer ya, podemos completar la tabla. Ahora, aquí, por ejemplo, como me están dando el número 12, el número de protón, busco en la tabla a qué elemento le pertenece el número 12 y me doy cuenta que eso le pertenece al magnesio. Entonces, la especie química de la número 1 es magnesio. ¿Qué será el número de electrones?
el número de electrones va a ser la misma cantidad de protones siempre y cuando no tenga carga. Todavía no sabemos si el magnesio tiene carga, por lo tanto el número de protones es igual a lo de los electrones. El número de neutrón, recuerden ustedes, es lo que nosotros encontramos la masa. La masa es la suma de los protones y de los neutrones. Entonces lo podemos hacer por diferencia. ¿Cómo sería por diferencia? 24 menos 12, y eso me da en total la cantidad de neutrones. Y por lo tanto me daría un total de 12 neutrones. Aquí es pura casualidad de que protones sean 12, electrones sean 12 y neutrones sean 12. No siempre tiene que ser el mismo elemento químico. Bien, ahora continuamos. Vamos para la especie número 2. Ahora sabemos que la suma de los protones, bien, repito, la suma de los protones más los neutrones me da igual a la masa molar del elemento químico. Por lo tanto, mi masa molar para esta especie sería 35. Esa sería la masa molar de cloro. Bien, ahora continuamos. Ahora, para rellenar la número 3 en electrón, tienes que tomar en cuenta algo. Ya te había indicado que protones es igual a los electrones. Muy bien, hasta ahí. Pero si yo tengo una carga, como es el caso de esta especie química, que cuando no hay ningún número se sobreentiende que es 1, yo tengo un potasio más 1. Cuando yo tengo una carga, lo único que va a variar aquí o lo único que va a afectar son los electrones. Y se va a hacer el sentido contrario. Si yo tengo más 1, entonces yo voy a restar 1 al valor de los protones. Si tengo menos o sería negativo, yo voy a sumar lo contrario. ¿Por qué? Porque en química cuando yo hablo de positivo, un elemento es positivo, quiere decir que ese elemento dona electrones. Como dona electrones, obviamente está perdiendo dentro de su estructura. Por lo tanto, aquí en esta tabla correspondería al mismo número que está en protones, al de aquí, pero tomando en cuenta la carga. Como es más 1, repito, entonces sería una resta, me quedaría 18. ¿Ya? Ahora, para el número de neutrones, toma en cuenta lo siguiente: la masa, el número de masa menos los números de protones. Bien, y eso en total me va a dar 16. ¿Ya? Bien, entonces continuamos. Vamos por la especie número 4. En la especie número 4 no me dan el número de masa, pero yo la puedo sacar a través de la suma de los de 15 y de 15 neutrones, que en total me daría 30. Entonces la masa molar de esta especie número 4, que aún no sabemos, es 30. Bien, ahora aquí la pregunta es: si el número de protón es 15, ¿qué elemento en la tabla periódica tiene el número 15? Voy a buscar en la tabla periódica qué elemento tiene el número 15 y me doy cuenta que ese número le pertenece a fósforo. ¿Ya? Le pertenece a fósforo. Entonces, si le pertenece a fósforo, ¿ya? Entonces me quedaría fósforo. Ahora, analiza muy bien los datos que te están dando. Ahora, tú dirás, bueno, fósforo ya está, no hay que hacer nada más. Pero recuerda algo muy importante. Aquí en estas especies te está dando que, recuerda, que el protón es igual a los electrones, siempre y cuando no tenga ninguna carga. Pero aquí te está dando una carga, que no es el mismo número. Por lo tanto, deberíamos tener una carga en el fósforo. Ahora, aquí lo ideal sería determinar cuál sería la carga de fósforo. Date cuenta que en los protones disminuyó. Entonces, ¿qué habíamos indicado? Aquí tiene que entonces, para disminuir o para que se contrario, en este caso, sumar. Entonces, aquí me daría fósforo más
más 3 me quedaría. ¿Ya? Fósforo más 3 en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si yo tengo el número de protón que es 15, como tengo más 3, yo le voy a restar y se hace igual a 12. ¿Ya? Esa es la pequeña traba que muchas veces hay al momento de colocar esto de aquí con respecto a las cargas. Bien, vamos a la última especie que es silicio menos 2. Lo mismo que habíamos indicado. En silicio, aquí vuelvo a repetir, estas dos cantidades o estos dos cuadros deberían ser iguales, pero como existe una carga, ya varía. Entonces recuerden el término, cuando hay menos 2, en otro sentido es que yo lo debo de sumar. Por lo tanto, aquí me quedaría que es el número 16, ¿ya? Entonces me quedaría 16 en total. ¿Por qué? Porque estoy restando. Recuerden que cuando resto significa que ese elemento está receptando 2 electrones. Entonces, como recibe 2 electrones, está ganando 2. Por eso es lo contrario. Y el número de masa simplemente se lo suma al número de protones más el número de neutrones. Y en total me daría el número de 28. Bien, así hemos rellenado la tabla de una manera correcta. Lo demás de las indicaciones o las proposiciones planteadas, eso ya es nada más leer y dar lectura a lo que nosotros hemos hecho aquí. Entonces te invito a que observes el video una y otra vez hasta que todo esté claro. Trata de tener a la mano cuál serían los protones, los electrones y neutrones hasta que nos acostumbremos. Y esto de aquí se nos haga un poco más fácil. Entonces, este ha sido el ejercicio de las partículas subatómicas. Te espero en una nueva sección.